del caso de Diana Zacayán, pero vamos a ver específicamente algunos fragmentos de lo que dijeron los tres jueces intervinientes, dos jueces masculinos y una jueza femenina acerca del caso de Diana Zacayán que vimos ayer. Así que los invito, si no vieron el otro video, a que lo vean y ahora vamos a hablar un poquito, dejar más en claro cuáles fueron los hechos y de qué se acusa a quien fue su pareja. Bueno, entonces ya habíamos visto que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la capital federal había decidido condenar a Marino a prisión perpetua como coautor del delito de homicidio calificado por odio de género y haber mediado violencia de género. Es decir, el tribunal por mayoría decidió aplicarle los agravantes del inciso 4 del artículo 80, odio de género o la identidad de género, y el inciso 11, cuando el hecho fuese cometido por un hombre contra la mujer mediando violencia de género. En parte, ¿qué se dijo entonces? Las circunstancias del contexto y modo de comisión del hecho permitieron suponer desde el comienzo que el homicidio había estado motivado por su condición de mujer trans y por formar parte del equipo del programa de diversidad cultural de INADI. Para los fiscales resultaba aplicable la figura del travesticidio, ya que estamos frente a un homicidio de un travesti o trans por odio a su orientación sexual. Para el tribunal, el agresor no mata porque sí, o porque de esa forma persigue un fin determinado, sino que en líneas generales lo hace por odio al género humano, constituido por ambos sexos, tanto masculino como femenino, y por las diferencias o desigualdades que ello implica. Entonces, comete ese homicidio por una razón. En este caso queda claro que para al menos dos de los tres jueces lo hace por una razón de odio, odio hacia la identidad de género, odio hacia cómo la otra persona, en este caso su pareja, se autopercibía. En lo que respecta a la prueba, porque esto es muy importante, para condenar tiene que haber prueba contundente. En lo que respecta a la prueba, se encontró, en primer lugar, una huella de Marino en la puerta del dormitorio de la fallecida y abundantes profilácticos usados en el cesto de basura. Uno de ellos pertenecía al acusado. Pudo comprobarse también un intento de defensa por parte de Zacayán. Esto se logró determinar en base a las lesiones que tenía y el material biológico que residía en sus uñas. Quedó claro entonces para el tribunal, al menos para dos de los tres jueces, que Marino la atacó previamente. La prueba recolectada es sólida y determinante, esto quiere decir que es abrumadora, contundente, no hay lugar a dudas, de manera que sirve para atravesar o ir más allá de cualquier tipo de duda razonable que pudiese surgir o le pudiese surgir a alguno de los magistrados que lo obligue a fallar a favor del acusado por aplicación de lo que se conoce como el indubio pro reo. En caso de duda, a favor del acusado. El tribunal descartó el agravante de la alevosía, ya que esto implicaría que el victimario se aprovechó de un estado de indefensión, del estado de indefensión de la víctima, y quedó acreditado, entienden los magistrados, que Zacayán se resistió al ataque. Entonces, como se resistió, no pudieron haber actuado en forma sobresegura, tranquila, o en forma insidiosa o indiciosamente. Por lo tanto, entienden que el agravante de la alevosía no tiene asidero aquí porque la víctima se pudo defender, aunque por supuesto en forma insuficiente. También lo absolvieron por robo porque esto habían solicitado los fiscales, habían solicitado el agravante de la alevosía, que se descarta, y habían solicitado que la pena fuera en concurso real con robo simple. ¿Por qué? Porque le desaparecieron 20.000 pesos del domicilio. ¿Qué quiere decir esto de concurso real? Quiere decir que hay varias acciones que ocasionan varias lesiones jurídicas. Es decir, la persona realiza más de una acción y producto de esa multiplicidad o múltiples acciones lleva adelante múltiples o diversos delitos. A eso apunta el concurso real. Entonces, en ese caso lo que se hace es sumar las penas, pero no como lo tiene Estados Unidos,
sino obviamente se hace con un límite de hasta 50 años. Entonces, esos 20.000 pesos, como no habían aparecido, se le imputaron a Marino, pero como no hubo pruebas para incriminar y esa ausencia no puede ser suplida de oficio, es decir, los jueces de oficio no pueden condenar en base a lo que ellos quieran o prueba que ellos consideren que no sea traída por las partes, por lo tanto, por aplicación del indubio pro reo, decidieron absolverlo con respecto a el delito de robo. Para el tribunal esto es muy importante, el imputado pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Esto justamente es uno de los requisitos que establece el artículo 34 para poder condenar a una persona. ¿Qué quiere decir esto de comprender la criminalidad del acto? Que sabe, conoce lo que está haciendo. Entonces es plenamente consciente de lo que está haciendo. Y dirigir sus acciones quiere decir que esa persona puede hacer las cosas de esa manera o puede hacerlas de la manera que se considera correcta. Dicho de otra manera, esa persona está actuando con discernimiento, sabe la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, con intención porque lo quiere hacer, tiene el deseo de hacerlo, y con libertad porque no hay nadie que lo obligue o lo coaccione de alguna manera para que lo haga. Por lo tanto, a eso apuntamos con comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, como también soportar el desarrollo del juicio oral y público. Entonces se trata de una persona plenamente consciente de lo que hizo, que no tiene ningún tipo de capacidad o restricción a su capacidad, ni cuenta con capacidades diferentes, por lo tanto puede y es consciente de lo que hizo. El cuerpo se encontró atado de pies y manos, amordazado y con múltiples heridas a lo largo y ancho del cuerpo. Bueno, por esta razón yo sostengo que habría ensañamiento, pero como veremos al final, el tribunal sostiene que no hay ensañamiento tampoco. El delito fue considerado como de alto grado de violencia debido a que la muerte de Diana o Dayana, como más le guste, fue causada por 27 lesiones efectuadas por un arma blanca que le provocaron una hemorragia tanto interna como externa, además de la asfixia que sufrió al verse privada de respirar tanto por la boca como por la nariz. Entonces aquí vemos indicios que nos hacen llegar, digamos, a la conclusión de que esto contuvo un alto grado de violencia. La jueza Bloch, sin embargo, en disidencia, propuso condenarlo por el homicidio agravado, por el delito de homicidio agravado, por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja, en este caso sin mediar convivencia, que sería el agravante del 80, inciso primero, que en este caso corresponde la misma pena, pero para la jueza Bloch no habría, no sería ni un femicidio ni un travesticidio, sino que sería un homicidio agravado por el vínculo por ser una persona con la que mantenía una relación de pareja sin mediar convivencia. Recordemos que llevaban tan solo un mes, por lo tanto los otros dos jueces van a opinar lo contrario. El inciso 4 exige un elemento subjetivo distinto del dolo. Recordemos, el dolo es el conocimiento e intención de realizar el tipo objetivo, es decir, el deseo, el querer hacerlo y tener la intención. Entonces yo quiero hacerlo y sé que lo estoy haciendo. ¿Qué es el odio hacia una persona por alguna de las circunstancias que enumera el inciso? Que son el género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de su identidad de género. Por las lesiones infringidas a la víctima que fueron de extrema brutalidad, insensibilidad y por su pluralidad y especificidad dirigidas a marcar el rasgo específico típico del odio, más que a señalar la existencia de un obrar alevoso o con ensañamiento que resultan ajenos al caso. Entonces, para los jueces, esto va apuntado, este tipo de homicidio se lleva adelante, es perpetrado con un odio hacia su identidad de género, su condición de travesti en este caso, y no no se comete, digamos, de manera que se le causa un sufrimiento totalmente innecesario, que sería el ensañamiento, o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, que sería la alevosía. Las lesiones, en cuanto a su lugar, el lugar en el que fueron efectuadas o se le fueron propiciadas a la víctima, queda claro que no fueron al azar, sino que se orientaron a lugares específicos
relacionados con la asignación del sexo y sus atributos más definidos. Entiéndase, pechos, glúteos, rostro. Todo esto último según el juez Calvete. El inciso 11 del artículo 80 exige 3 requisitos. Entonces, para que sea un homicidio que sea considerado por violencia de género, necesitamos que sea perpetrado por un hombre, que sea contra una mujer y que mediare violencia de género. Y los jueces, 2 de los 3 jueces masculinos, entienden que se dan los 3 supuestos. Existe un brutal desprecio por la dignidad de la persona, en este caso la dignidad de la mujer, y la cosificación que ha sido objeto por parte del inculpado. Entonces, claramente tenemos un atentado contra la dignidad de la persona y un claro ejemplo de cosificación, ¿no? Tratar a la mujer como si fuese un objeto y no una persona. Según Báez, el concepto de violencia de género es una noción que, a diferencia del odio de género, no repara en la cuestión biológica de la condición orgánica masculina o femenina de hombres y mujeres, sino en un aspecto cultural de la construcción de roles derivada de estructuras sociales de naturaleza patriarcal. Entonces aquí vemos la diferencia entre lo que sería la violencia de género y el odio de género. El 80 inciso 1 para Bloch sí se aplica. Ella entiende que había una relación de pareja en la que no mediaba convivencia y que él hizo uso de esa relación de confianza y se aprovechó o abusó de esa relación de confianza que subyace a la norma, lo que es en el caso concreto termina dando un plus de desvalor. Aquí la comisión del hecho se vio facilitada por esa relación de confianza. Entonces fue producto de esa relación sentimental que el imputado tuvo la oportunidad de llevar a cabo adelante el crimen en el domicilio de la víctima. Se encontraron presentes notas de confianza en virtud de una relación que, si bien era incipiente, era intensa y continua. Recordemos que era una relación de un mes nada más, que impidieron a la damnificada evaluar con frialdad el peligro que la acechaba. Entonces, abusó o un aprovechamiento de esa relación de confianza para ir contra la víctima sin que sospeche nada, sin que lo pudiese calcular o pudiese proyectar o imaginar la víctima. Entonces, desde ese punto de vista, entienden que sería aplicable el agravante. Concluyen, entonces, Bloch, que para el autor existió claramente una ventaja que dotó de mayor eficiencia su acto criminal, forjada en la confianza y familiaridad que se genera a ese nivel de intimidad. Para los otros jueces no se aplican porque utilizan la analogía, es decir, se remiten a otro ordenamiento, en este caso a otra norma de otro derecho, que sería el civil, para resolver un caso de similares características. A eso apunta la analogía. Entonces se remiten a la unión convivencial, receptada en los artículos 509 y 510, inciso E, del Código Civil y Comercial. Según la unión convivencial, para hablar de pareja se tiene que verificar que la unión esté basada en relaciones afectivas que conlleven un carácter de singular, pública, notoria, estable y permanente de por lo menos 2 años. Entonces se exige como mínimo un plazo de 2 años. Perdón, de 2 meses, un plazo de 2 meses. Al llevar un mes, claramente no queda equiparado, por lo tanto, los jueces, atendiendo a el tiempo menor no, perdón, les había dicho bien, menor a 2 años. Como esto era menor a 2 años, entendían claramente que no se podía invocar este inciso. En el caso, la relación data de un mes, desde que se conocen hasta el hecho, sin convivencia más allá de alguna noche, lo que es para el juez, a todas luces, insuficiente para la configuración del agravante, sostiene Calvete. En cuanto a la alevosía, se trata de un aprovechamiento indicioso y del estado de indefensión de la víctima, se tienen que dar esos 2 requisitos, y esta, al haber presentado lesiones derivadas de actos de defensa, hizo que se tornara entonces totalmente incierto que los agresores hubiesen actuado en un estado de sobreseguro, con tranquilidad e insidiosamente, y además hay que adicionarle que la resistencia ofrecida, aunque fue insuficiente, es manifiestamente incompatible con dicha calificación. Mientras que en cuanto al ensañamiento,
es aparente, es decir, que se encuentran los elementos relativos a dicha calificante, pero en forma aparente, porque presenta elemento común con otras. Lo que dicen los jueces es que la multiplicidad de las lesiones, extendidas en tiempo y forma innecesaria, que no poseía la individualidad exigida por la tipicidad, aunque era integrante de la fundamentación de la primera de los agravantes analizada, básicamente lo que dicen es que tiene que haber un grado de intensidad y por otro lado una determinada duración de la acción. En cuanto a la intensidad, se requiere que la agonía de la víctima signifique para ella un padecimiento no ordinario. Entonces, a esto apunta a causar un sufrimiento innecesario, que la víctima sufra más de lo usual o de lo normal. A la vez que la duración de la acción, que consiste en matar en forma maléfica o cruel, causando dolores especiales y específicos, a la vez que sufrimientos, por una actitud que es totalmente sin sentimiento, carente de empatía, con total indiferencia y en este caso desprecio hacia la vida de la otra persona, o aumentando en forma manifiesta y completamente deliberada el dolor de la víctima o a la víctima. Estos factores son ajenos al caso, sostienen los jueces, a pesar de que, es decir, sin perjuicio de que tanto la intensidad como la ubicación de las lesiones sirvieron para calificar al delito de esta manera, es decir, como un homicidio agravado por odio a la identidad de género y por haber sido cometido mediante violencia de género. Estas calificaciones que fueron desglosadas en esta etapa según los jueces Calvete y al que adhiere también el juez Báez. Entonces, para cerrar, Diana Zacayán fue agredida físicamente en su domicilio por dos masculinos, uno de ellos su pareja, fue atada de pies y manos, amordazada y golpeada para luego herirla de gravedad con un cuchillo de cocina, propiciándole en total 27 puñaladas, 27 cortes en distintas partes del cuerpo, pero con énfasis en la cola, es decir, los glúteos, los pechos y la cara en su rostro. Además, le sustrajeron 20.000 pesos de su casa, esto no se pudo comprobar, por eso quedó descartado, y una vez perpetuado el ataque, los hombres salieron del domicilio. Debido a esto, MGD, que era su pareja, fue imputado por homicidio agravado por odio a la identidad de género, mediando violencia de género y alevosía, en concurso real con delito de robo simple, pero finalmente esto último en cuanto a la alevosía y el robo simple quedó descartado. Al principio no quiso declarar, pero luego al prestar declaración de indagatoria, sostuvo que el día en que ocurrieron los hechos, él había ido al domicilio de su pareja, pero que ahí se había encontrado con otro sujeto que había sido quien la había matado luego de una discusión. Y que él se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y que por ese motivo no había podido ayudarla porque estaba en lo que se entiende un estado de inconsciencia parcial. En el proceso se constituyeron como querellantes tanto el hermano de Diana como el INADI, intervino la Fiscalía de Oficio y la UFEM. En un principio, durante la audiencia de juicio oral, el acusado se negó a hablar, es decir, hizo reserva, se afianzó a lo que es el silencio, su derecho a guardar silencio, pero luego solicitó ser escuchado y juró ser inocente, pero luego afirmando que no estaba en el lugar. Entonces, primero dice que estaba, pero como estaba bajo los efectos del alcohol no pudo hacer nada para evitar el femicidio o travesticidio y después dice que no estaba. Entonces tenemos una notoria contradicción. Por eso la Fiscalía Viva solicitó que se incorpore su declaración indagatoria, que es donde él reconoce haber estado. Porque si él dijera que no estuvo, estaríamos frente a un problema. Por supuesto tendría que él acreditar eso. En la etapa de los alegatos y en la etapa final, tanto la querella, es decir, el hermano, como el INADI y la Fiscalía solicitaron la pena de prisión perpetua y que la figura que se utilizara para calificar el hecho fuera el travesticidio. Así que sin más, gente, espero que les haya gustado este video y haya sido lo suficientemente claro. Un saludo grande y nos vemos en un nuevo video.